Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 16 de febrero, viernes después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, ya dentro del tiempo de Cuaresma, leemos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. La lectura del profeta Isaías nos hace profundizar hoy sobre el ayuno. Lógicamente, como estamos en el primer viernes de este tiempo de Cuaresma, se nos habla sobre ese ayuno, además en su medida más amplia. El día miércoles de ceniza poníamos claridad sobre lo que significa la palabra ayuno. Ayuno significa dejar de comer, pasar hambre. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la lectura del libro de Isaías? Cómo ese ayuno no es una práctica externa que simplemente se queda ahí. Yo ayuné, ya estoy bien. No, sino que es ese vencerse a sí mismo para transformar el corazón de nuestras obras malas. Y por eso es que el libro de Isaías nos muestra cómo ese ayuno va a ir unido a una serie de obras. Fíjate qué es lo que hemos leído en el libro de Isaías. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus delitos. Primera parte importantísima que se le da al profeta como misión: denunciar los pecados. Denuncia los delitos, denuncia los pecados. Nunca llames al pecado por otro nombre. Qué importante entonces tener este punto de partida. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa misión profética. Estamos llamados a ser profetas
porque desde el día de nuestro bautismo hemos sido configurados con Cristo en su dimensión de profeta también. Se trata entonces de ir por el mundo diciéndole a cada uno lo que hace mal. No se trata de faltarle el respeto a las personas, no se trata de ser imprudente, pero no se trata de tener vergüenza delante del mundo. No se trata de quedarse callado delante del pecado. No se trata de llamar de otra forma al pecado. Es importantísimo que nosotros denunciemos el pecado como pecado. Cuando una persona decide, en cambio, yo no me meto porque yo respeto a los demás, porque no, hermano, no es en el temor, no es en la vergüenza, donde nos manifestamos como verdaderos hijos de Dios. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia. Oye, a mí me pasa mucho escuchar a personas que me dicen, es que yo tengo tantas dudas de fe porque no veo las acciones de Dios. Pero ¿dónde están tus acciones? Y resulta que no las hay. Esto es lo que nos está diciendo el libro del profeta Isaías. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, pero no cumplen mi voluntad. La voluntad de Dios no está escondida. Cuando a mí una persona me dice, es que yo no sé qué quiere Dios de mí, que sea santo. Eso es lo que quiere Dios de ti. No hay ningún misterio. No hay ningún misterio en esto. Que seas santo, que vivas sus mandamientos y que no los vivas simplemente para cumplir, sino como respuesta al amor de Dios, es decir, teniendo una relación viva, personal con Él. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Lógicamente, en la medida que yo practico los mandamientos del Señor, en la medida que tengo una relación con Él, entonces conozco en mayor profundidad su voluntad. Si en cambio no tengo esta relación, no, Dios lo pongo distante, no porque Dios se distancie, no porque Dios se aleje, sino porque soy yo el que me alejo de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Esas quejas contra Dios. Y claro, uno puede pensar en primer lugar, bueno, ¿y para qué ayunar? ¿Para qué sacrificarme? ¿Para qué mortificarme en este tiempo de Cuaresma? ¿Para cumplir con las normas? No, ya lo dijimos el miércoles de ceniza, las normas son mínimas, mínimas. Miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia. Hoy, viernes, tenemos de nuevo la obligación de la abstinencia, no comer carne roja igual que todos los viernes de Cuaresma, y después el Viernes Santo volvemos a tener la obligación de ayuno y abstinencia. Esto es cumplir con el mínimo, nada más. El mínimo que está pensado simplemente para que tengamos una manera sencilla de unirnos como iglesia realizando el mismo acto. Pero a ese mínimo mi corazón tiene que poner su amor. Y por eso busco los ayunos, y por eso busco las mortificaciones, y por eso hago tantas renuncias en este tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? ¿Porque quiero cumplir con una norma? No, porque quiero responder con mi sacrificio al amor de Dios. Porque no hay otra manera de responder al amor de Dios si no es amando. Y no hay otra manera de amar si no es manifestando el sacrificio. Ahí donde no hay sacrificio, no hay un verdadero amor, no hay una verdadera entrega. Y entonces, claro, el Señor lo que pone en evidencia es lo que sucede en esos ayunos que realiza el pueblo. Es el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Ayunan para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad.
¿Qué está diciendo el Señor? Es un ayuno externo, que no llega al corazón. Un ayuno, una mortificación externa que no llega al corazón es el cumplimiento nada más. Pero yo tengo que entender que ese vencerme a mí mismo en algo tan elemental como comer, oye, tengo hambre, quiero comer, necesito comer porque es una necesidad de mi cuerpo, sí, pero resulta que hay algo más grande que es mi libertad. Yo soy libre. Y a través de esa libertad puedo incluso ir en contra de las necesidades básicas que tiene mi naturaleza, como comer. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la finalidad? El dominio de mí mismo. El dominio de mí mismo que me permite enfrentarme a las tentaciones y vencer. Cuando tú te encuentras con una persona que dices que no puedo vencer esta tentación, siempre estoy cayendo en el mismo pecado. Bueno, pregúntate cómo está tu vida de sacrificio, de mortificación, de ayuno. Ah, pero es que no tiene nada que ver. Por supuesto que tiene que ver, porque es por esa vía que me fortalezco, que me venzo a mí mismo, me domino a mí mismo. Y entonces adquiero la fortaleza para enfrentarme a esas tentaciones, para poder decir, por más que me atraiga, por más que esté acostumbrado, por más que haya desarrollado un vicio en este campo, puedo luchar en la medida que me domino a mí mismo. El ayuno que quiero de ti es que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos, que compartas el pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Es decir, que el ayuno que quiere el Señor es ese ayuno que transforma el corazón y nos lleva a amar al prójimo. Fíjate cómo esa acción individual, ¿quién es el que ayuna? Yo. ¿Quién es el que se mortifica? Yo. No tengo que mortificar a los demás. ¿Quién es el que realiza sacrificios? Yo. Lo hago para dominarme a mí mismo y transformar mi corazón, de tal manera que mi corazón se transforme en el servicio a los demás, en la entrega a los demás. Qué bonito es ver la oportunidad que tengo de ese dominio de mí mismo, porque si no me domino a mí mismo, al final del día nunca camino el camino de la libertad, sino el camino de la esclavitud. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Lo primero que quiero que nos fijemos en esta lectura del Evangelio es en el final, porque el día de ayer analizábamos ese primer anuncio de la pasión del Señor, la primera vez que le dice a sus discípulos con claridad: voy a ir a Jerusalén, voy a ser traicionado, me van a echar a la muerte y resucitaré al tercer día. El primer anuncio de la pasión, que lo leímos el jueves después de la ceniza, porque obviamente hemos empezado este tiempo de Cuaresma y apuntamos hacia Semana Santa. Imagínate una Cuaresma que no apunta hacia Semana Santa. Mucha gente lo vive así. Por eso llega Semana Santa y se van de vacaciones. Una Cuaresma vacía, absurda, porque no tiene su finalidad. La finalidad de la Cuaresma es justamente prepararnos para celebrar los misterios más grandes de nuestra fe, que los viviremos el Jueves Santo en la Cena del Señor, el Viernes Santo en la Pasión del Señor, para llegar a la resurrección del Señor en la vigilia pascual. Y entonces, frente a ese primer anuncio de la pasión, vemos cómo en este momento
muy anterior a ese primer anuncio de la pasión, ya el Señor está señalando lo que va a suceder, pero no lo hace de una manera tan clara y específica como en esos otros anuncios de la pasión. Pero delante de estos discípulos de Juan el Bautista que van a preguntarle sobre el ayuno, les dice que llegará en los días en que les quitarán al esposo. ¿Qué significa esto? Significa justamente esto, que ocurrirá la pasión, que vendrán los días de luto, que no han llegado todavía, Volvamos entonces al inicio del Evangelio. Llegan discípulos de Juan el Bautista. ¿Cuántos discípulos tenía Juan el Bautista? No lo sabemos. Como tampoco sabemos cuántos discípulos tenía Jesús. Sabemos que entre sus discípulos el Señor ha escogido a 12 para que formen ese grupo llamado de los 12 o llamados apóstoles, de entre muchos discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Juan? Sabemos que 2 de los discípulos de Juan, delante de su testimonio sobre Jesús, este es el Cordero de Dios, han seguido a Jesús. Ese era Juan, el hermano de Santiago, y Andrés, el hermano de Simón Pedro. Después, ¿cuántos discípulos tenía Juan? No lo sabemos. Varios de ellos aparecen en este momento para ir a ver a Jesús y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Significa que hay algo llamativo en los discípulos de Jesús. Ese grupo de discípulos de Jesús, en primer lugar, es visible. No son hombres escondidos que nadie sabe dónde están ni quiénes son. No, son visibles, se ven. Lógicamente, sus acciones también se ven. No se los ve que realicen ayunos. ¿Y por qué no? Y el Señor lo va a explicar con naturalidad. Hay tiempos para el ayuno. Este no es el tiempo para el ayuno. Qué importante darnos cuenta cómo el Señor maneja efectivamente ese sentido del tiempo. Hay tiempos para hacer ciertas cosas, hay tiempos para no hacerlas. Hay tiempos en los cuales estamos llamados a vivir el ayuno con intensidad. El ayuno entendido en su sentido más amplio, que comprende todos los sacrificios, todas las mortificaciones, todas las privaciones que podemos realizar. Bueno, el tiempo de Cuaresma es tiempo de ayuno. Es tiempo efectivamente de vivir un acto penitencial profundo, de sacrificarnos, de dominarnos, como decíamos, a nosotros mismos. Después llegan tiempos en que no. ¿Podemos hacerlo libremente? Sí, claro, pero es importantísimo también sabernos unir en la alegría. Oye, cuando llega el tiempo de Pascua, ¿qué tenemos que hacer? Festejar. No, yo me voy a poner en el tiempo de Pascua a hacer ayuno. Bueno, muy bien, está muy bien, pero la iglesia como comunidad, ¿qué va a hacer? Va a festejar. Va a llenarse de profunda alegría. ¿El tiempo de Navidad es tiempo para el ayuno? No. El tiempo de Adviento sí. El tiempo de Adviento puede ser un tiempo muy bueno para abstenerse y sacrificarse y prepararse para el tiempo de Navidad, a pesar de que muchas personas, la gran mayoría, no lo utilice para eso. Pero hay tiempos. Esto nos lleva a reflexionar sobre los tiempos litúrgicos. Qué importante es reflexionar sobre los tiempos litúrgicos cuando nosotros vivimos pendientes de qué estamos celebrando como iglesia. No que está celebrando el mundo por las fiestas que ha decretado la ONU o las fiestas que ha decretado el comercio. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un pocotón de celebraciones inventadas ¿para qué? Simplemente para la venta. Y la gente las consume. Pero llama la atención cómo muchos católicos no están pendientes
¿De qué estamos celebrando? Oye, ¿cuántas personas a mí me han dicho, ay, es que no me di cuenta que era Semana Santa cuando planifiqué mi viaje? No vives en el tiempo litúrgico, no vives pendiente de los tiempos. Y entonces, claro, como vivo pendiente de los tiempos del mundo, no vivo pendiente de los tiempos de Dios, tengo una lejanía, mi vida está separada de los tiempos de Dios y no sé entonces a reconocer cuáles son los tiempos debidos para vivir cada cosa en su tiempo correspondiente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz fin de semana para todos.